Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de esta plataforma. Para mí es un verdadero orgullo poder presentar a nuestro doctor, quien va a ser hoy entrevistado. Sergio Luján Mora obtuvo el título de doctor en Ingeniería Informática en el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informática de la Universidad de Alicante, en España, en el año del 2005. Obtuvo el título de ingeniero en informática de la Universidad de Alicante en 1998. Actualmente es profesor titular del Departamento de Lenguas y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante. Sus principales intereses de investigación incluyen las aplicaciones web, el desarrollo web y la accesibilidad y usabilidad web. En los últimos años se ha centrado en e-learning, los cursos masivos y abiertos en línea, los recursos educativos abiertos y videojuegos accesibles. Es autor de varios libros y muchos artículos científicos publicados en varias conferencias y revistas de alto impacto. Doctor, muchísimas gracias, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un placer que me hayas invitado para esta presentación. Realmente el placer es mío. Vamos a iniciar. Doctor, ¿cómo se relaciona la accesibilidad y usabilidad web? Bien, la usabilidad y la accesibilidad son dos conceptos que están íntimamente relacionados. A veces se solapan entre sí. Los dos buscan lograr que el usuario, cuando use un producto o use un servicio, obtenga la mejor experiencia. Pero hay una importante diferencia entre lo que busca la usabilidad y la accesibilidad. Podemos, por ejemplo, consultar un estándar internacional de ISO, por ejemplo, el documento Ergonomics of Human System Interaction, y ahí encontramos definiciones de los conceptos accesibilidad y usabilidad. Vamos a ver cómo lo define este organismo internacional. En concreto, la usabilidad, aquí tenemos la definición oficial en inglés, he hecho la traducción en español, y dice que usabilidad es la medida en que un sistema, un producto o un servicio puede ser utilizado por usuarios específicos para lograr objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso específico. Es muy importante que nos fijemos en que la palabra específico aparece repetida 3 veces. La vemos aquí, en primer lugar, usuarios específicos para lograr objetivos específicos en un contexto de uso específico. Por tanto, cuando hablamos de usabilidad, tenemos que estas 3 dimensiones definirlas. Tenemos que hablar de qué usuarios estamos hablando, por ejemplo, por el rango de edad. Estamos hablando de usuarios entre 20 y 30 años o usuarios adultos mayores entre 60 y 70 años, por ejemplo. ¿Para qué objetivo? Pues el producto queremos que lo usen para este objetivo. Y el contexto de uso, dónde o cuándo lo van a usar. Sin embargo, si nos vamos a la definición de accesibilidad, la definición que ofrece ISO, nos dice que la accesibilidad es la medida en que los productos, sistemas o servicios, entornos e instalaciones pueden ser utilizados por personas de una población con la más amplia gama de necesidades, características y capacidades de los usuarios para lograr los objetivos identificados en contextos de uso identificados. Objetivos y contextos sí que se repiten. En la otra definición ponía específicos, aquí usan identificados. Pero hay una diferencia importante en el usuario. En la usabilidad, el usuario es específico, debemos definir a qué usuario nos estamos refiriendo. Y aquí es al contrario, aquí es cualquier usuario. Puedan ser utilizados por personas de una población con la más amplia gama de necesidades, características y capacidades de los usuarios. Es decir, la accesibilidad busca que algo pueda ser usado por todo el mundo. Y eso, aunque aquí no lo pone en la definición, significa que el producto, el servicio, la instalación pueda ser usado por todo el mundo, incluyendo a las personas con discapacidad. Esa es la diferencia importante entre usabilidad y accesibilidad. La usabilidad se refiere a unos usuarios concretos, pero la accesibilidad se refiere a todos los posibles usuarios, incluyendo los usuarios con algún tipo de discapacidad. Entonces, como decía, la usabilidad busca la facilidad de uso para usuarios concretos en un contexto de uso concreto, para un objetivo concreto o específico, como usa
ISO, pero la accesibilidad lo que busca es la posibilidad de uso, que todo el mundo pueda usar ese producto, ese servicio, esa instalación. Y un sinónimo que se suele emplear con accesibilidad o un término relacionado es el concepto de diseño inclusivo, diseño universal o diseño para todos. La usabilidad no se preocupa en que algo pueda ser usado por todos. La accesibilidad sí que se preocupa de que el producto o el servicio pueda ser usado por todos los usuarios. Ahí está la diferencia principal entre accesibilidad y usabilidad. Doctor, pero podríamos decir que están estrechamente ligados, ¿verdad? Sí, sí, sí. Digamos, cuando planteemos el diseño, el desarrollo de un producto, de un servicio, de una instalación, de un edificio, el primer paso sería lograr la accesibilidad, lograr que todos los usuarios lo puedan usar, aprovechar. Y el siguiente paso debería ser lograr que lo puedan usar con la mayor facilidad de uso. Por tanto, en un primer lugar, nos debemos de preocupar de la accesibilidad y en un segundo paso de la usabilidad. Doctor, el consorcio W3C es uno de los que a nivel mundial, podríamos decir, ha venido trabajando en estos estándares, ¿verdad? Sí, el W3C, el World Wide Web Consortium, es el organismo internacional que regula los estándares de la web. Nosotros navegamos por la web y usamos un navegador. La transmisión de la página web de un ordenador remoto a nuestro navegador se realiza a través de un protocolo, el protocolo HTTP, que lo desarrolla el consorcio de la World Wide Web, el W3C. Esa página que se transmite está escrita con un lenguaje llamado HTML que lo desarrolla también el W3C y así muchas otras cosas que hacen que la web funcione. Y para el W3C, la accesibilidad es una prioridad. Y esto nace de su creador, del padre de la web, de Tim Berners-Lee, que desde los inicios de la web, desde que lo diseñó, tuvo en mente justo esto que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Tuvo en mente que la web tuviese un diseño universal. Él creó la web para todas las personas. Doctor, este consorcio W3C ha generado la iniciativa WAI y pues ellos crearon esta normativa, la WCAG 2.0, que es, la nombro pues, porque es la que, con la que estoy trabajando. Y pues este también ha sido ya adoptado por algunos países. ¿Usted nos podría hablar un poquito de cuál es el porcentaje que ha adoptado ya esta normativa? Sí, para que la gente que esté viendo este vídeo tenga claro qué es esto de la WCAG, aquí lo he preparado, es el acrónimo de Web Content Accessibility Guidelines, las pautas para la accesibilidad del contenido web. Eh, la primera versión, la versión 1.0, se publicó en el año 1999. La versión 2.0, como vemos aquí, se publicó en el año 2008 y posteriormente ha habido versiones nuevas. La siguiente versión, la 2.1, se publicó en junio del 2018 y esta es la última oficial, la última recomendación. Ya están trabajando en la siguiente versión, en la 2.0, pero a día de hoy, como podemos ver aquí, es simplemente un borrador de trabajo. Legalmente, la última estable es la versión 2.1 y estas pautas las emplean ya muchos países en sus leyes, en su legislación, para indicar cómo se debe de lograr la accesibilidad web. Entonces me preguntaba si cuántos países la están aplicando ya. No existe Ujú. una estadística que recoja todos los países. Sin embargo, en la propia web del W3C, en la iniciativa para la accesibilidad web que has comentado antes, en el sitio web del WAI, que pertenece al W3C, tiene una página sobre leyes y políticas de accesibilidad web. Y ahí podemos consultar los países de los cuales tiene constancia el W3C que están aplicando ya estas pautas. Seguramente aquí no están todos los países recogidos. Y podemos ver que ellos ya tienen 40 países catalogados que están aplicando estas pautas. Podemos consultar otras páginas web. Por ejemplo, tenemos esta del Bureau of Internet Accessibility. Cómo de amplio, cómo de extenso es el uso
de las WCAG, y en esta página web tenemos también otra lista de países. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, en Sudamérica, pues dice que en Brasil, en Ecuador también se está aplicando las WCAG, y por ejemplo, en casi todos los países de Europa. La Unión Europea lo ha adoptado como estándar y por tanto todos los países, los 28 países de la Unión Europea lo aplican. Así que también tenemos esta otra página, la Government Accessibility Standards and WCAG 2, que está actualizada de 2017. Seguramente se habrán añadido más países. Y según esta página, tienen recogidos 18 territorios. Si hacemos un resumen de estas tres páginas que yo he encontrado, podemos decir que más de 50 países están aplicando ya estas pautas. Doctor, ¿podríamos hablar un poquito de la efectividad que ha tenido adoptar esta normativa tanto en su país como en Ecuador? Porque sabemos que usted estuvo colaborando acá un tiempo, ¿verdad? Sí, desde el año 2014 he colaborado con el gobierno ecuatoriano, con la SNAT, la Secretaría para la Administración Pública. Colaboré también con SETEDI, la Secretaría Técnica de Discapacidades, que ya desapareció, y les estuve asesorando en cómo desarrollar una norma ecuatoriana que eh, exigiese que ciertos sitios web fuesen accesibles. Afortunadamente, la norma ecuatoriana lo que hizo fue tomar justo estas pautas. En vez de como algunos países han hecho, que se han inventado sus propias pautas, sus propias normas, afortunadamente Ecuador cogió el estándar internacional. Y desde el año 2014 pues, ha estado desarrollando esa norma ecuatoriana y un reglamento para su aplicación. Doctor, ¿es más fácil construir un portal web accesible desde un inicio, podríamos decirlo así, o modificar uno que ya existe y que no cumple con estas pautas de accesibilidad? Bien, aquí he puesto este vídeo, a ver si se ve. ¿Sí? Estamos viendo aquí diferentes edificios que están en proceso de demolición y esto es costoso, pero esto es necesario hacerlo a veces porque se desea construir un edificio nuevo o el edificio que se tiene se ha quedado antiguo y no se puede reaprovechar o los cambios necesarios son muy costosos. Lo mismo ocurre con los sitios web. Hay que evaluar cada situación y ver si es muy costoso o no el transformar un sitio web en accesible o vale la pena construir uno nuevo. No se puede dar una indicación general. Lo que sí que se puede decir es que lo que es más barato y es la mejor solución es tener desde el principio en cuenta la accesibilidad como un requisito más en el desarrollo de un sitio web. Eso seguro que siempre va a ser siempre más barato, más económico que tener que construir un sitio web y una vez construido, adaptarlo. Eso va a ser más costoso. Doctor, entonces desde su experiencia podríamos decir que una de las razones principales por la que muchos sitios web, independientemente de cuál sea su objetivo, no cumple con las pautas de accesibilidad debido a la parte económica. Sí, hay diferentes razones por las que la gente no construye los sitios web de forma accesible y una puede ser el componente económico. No se puede negar que hacer un sitio web accesible pues hace que el desarrollo sea más costoso. Por supuesto, tiene un coste. Lo que no es un coste excesivo, pero es como cualquier otro requisito que queremos aplicar en nuestro sitio web. Por ejemplo, que queremos que nuestro sitio web sea muy seguro, pues eso supone un coste. O queremos que nuestro sitio web se visualice correctamente en diferentes dispositivos, en el celular, en la pantalla de ordenador, en un Smart TV, eso también supone un coste adicional. Cada vez que vamos añadiendo características a un desarrollo, se incrementa su costo. El que un sitio web sea accesible supone un costo adicional, pero no es un costo enorme como mucha gente puede suponer. Y sobre todo, y para desmontar un mito que tiene mucha gente piensa que hacer un sitio web accesible supone hacerlo peor, perder características, hacerlo más feo, más aburrido, que no se puedan usar imágenes, que no se puedan usar vídeos.
Eso es todo mentira. Se pueden seguir haciendo los sitios web como el usuario, el creador o el propietario del sitio web quiera, pero hay que hacerlo con cuidado y añadirle ciertas características para lograr que sea accesible. Pero un sitio web accesible para nada es aburrido, para nada es feo. Entendemos entonces que la accesibilidad es muy relevante en sí para todos los portales web. Doctor, desde su experiencia, los portales de medios de comunicación, sabiendo que la comunicación es un derecho muy fundamental, al respecto. Sí, por supuesto, la web hoy en día se ha convertido en uno de los medios de comunicación más importantes, o podríamos decir que el principal. Por ejemplo, mucha gente ha dejado de comprar los periódicos en papel y los lee en los periódicos digitales. O mucha gente ha dejado de ir al cine o de ver la televisión porque consume los medios audiovisuales a través de Internet, ya sea a través de YouTube o ya sea a través de las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime y otras. Entonces, se está convirtiendo la web en un elemento aglutinador de la comunicación. Y para, como dices, el derecho que tienen todas las personas a la comunicación, a la información, pues hay que lograr que sea accesible. Ese es un derecho que, por ejemplo, está recogido en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el derecho a la información y a la participación. Es decir, no solamente hay que hacer las cosas accesibles para que las personas con discapacidad las puedan consumir, sino que también puedan ellos proporcionar contenidos, aportar sus propios contenidos, puedan ser creadores de contenidos a la web. Es también muy importante garantizar eso. Si un portal web ya está cumpliendo con con las normativas de accesibilidad, ¿podríamos decir que esto garantiza que sea accesible totalmente? No, eso, por ejemplo, tengo aquí esta captura de pantalla de las pautas de accesibilidad del W3C, la versión 2.1, y si nos vamos a la introducción, podemos leer que nos dice que estas pautas definen cómo hacer el contenido web más accesible para las personas con discapacidad. Pero el propio W3C no dice que esto garantice 100% que el contenido va a ser totalmente accesible. Nos dice que nos permite hacer el contenido más accesible, pero no totalmente accesible. Es más, un poco más abajo nos dice, aunque estas pautas cubren un amplio rango de problemas, no son capaces de abordar las necesidades de las personas con cualquier tipo o nivel o combinación de discapacidad. Hay cosas que se escapan de estas pautas desafortunadamente. Entonces, puede ser que alguien aplique las pautas al 100% y puede ser que el sitio siga siendo no accesible. El aplicar las pautas no garantiza siempre que el sitio web sea accesible, desgraciadamente. Pero estas pautas es el mejor instrumento que tenemos para guiar a los desarrolladores de sitios web en ese camino hacia lograr garantizar la accesibilidad del sitio web. En vez de ir perdidos y qué debo de hacer para que un sitio web sea accesible, pues estas pautas te marcan el camino, pero no es seguro que llegues al 100% de accesibilidad, desgraciadamente. La prueba definitiva es hacer test, hacer pruebas con usuarios finales con discapacidad. Es decir, eh, contactar con personas ciegas, personas sordas, personas con movilidad reducida, con una gran diversidad de diferentes discapacidades y que prueben tu sitio web. Esa es la prueba más importante que te va a decir si tu sitio web es o no accesible. Lo que pasa es que eso sí que es muy costoso y requiere mucho tiempo hacerlo y solamente las grandes empresas, las empresas que a lo mejor el desarrollo de su sitio web se va a demorar meses o incluso años, pues sí que pueden incorporar en esa planificación de a lo mejor 2 años, pues incorporar un mes para hacer pruebas con usuarios. Pero un sitio web pequeño que se espera que esté hecho en un mes, en 2 meses, es difícil que pueda hacer esas pruebas. No se lo puede permitir. Pero repito, esa es la prueba de fuego, la prueba definitiva
para asegurarse de que un sitio web es accesible.